amados hermanos, les saludo en esta tarde con la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su amigo y servidor Raimundo Rojas, estamos aquí para dar continuación a los estudios que hemos estado dando a través de estos medios. Hoy nos toca la lección número 35 de esta serie Estudio de la Biblia para principiantes. Y hoy vamos a tratar el tema el orden de Dios en el hogar. El orden de Dios en el hogar. Este va a ser el tema a tratar hoy. Vamos a estudiar con diligencia la palabra del Señor y entender que cuando somos guiados por la palabra del Señor, vamos por buen camino siempre. Y antes de iniciar el tema, quiero darle gracias a Dios por el día de ayer, que tuvimos un servicio hermoso, maravilloso. Nos gozamos mucho, hubo mucha bendición. Y también, pues, el bautismo de nuestra hermana Abril, que fue una bendición muy grande. Alabo a Dios por ello. La iglesia marcha victoriosa, hermanos. La iglesia marcha siempre bajo la supervisión de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él es por nosotros, está escrito quién contra nosotros. Bien, antes de iniciar la lección, también quiero invitarles a orar para que el Señor dirija nuestros corazones, nuestras vidas. Y al estudiar con diligencia la palabra, que el Señor traiga revelación a nuestra vida de lo que Él quiere que nosotros realmente aprendamos y vivamos conforme a esta bendita palabra. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Padre amado, por esta hermosa bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor. Te rogamos, mi Señor Jesús, seas tú quien nos dé el entendimiento, quien nos dé la comprensión de tu palabra, Señor. Que no le añada ni le quite, sino que hable conforme a lo que está escrito, Padre. Te alabo, Señor, porque tú eres bueno. Te alabo, Padre, porque solamente tú, Señor, nos entiendes en todo tiempo. Conoces nuestra condición y sabes perfectamente lo que necesitamos cada uno de nosotros para vivir conforme a tu voluntad. Padre, muchas gracias por este momento. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y haga, Señor, tu trabajo en cada uno. Gracias te damos, bendito Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es un Dios maravilloso. Y yo le quiero dar gracias a Dios. Y verdaderamente desde lo más profundo de mi ser, quiero darle gracias a mi Dios Jesucristo por su grande bondad. Porque el tema a tratar hoy, le estaba diciendo, el orden de Dios en el hogar. Y por eso quiero referir estas palabras. Sin que yo lo mereciera, el Señor puso una gran mujer en mi camino. Iba yo a cumplir 21 años, andaba en los 21 años. Y esta mujer, Dios la puso en mi camino. Y gracias a Dios que ya tenemos más de 40 años juntos y he aprendido a amarla. Creo que la amé y estoy convencido absolutamente de que la amé desde el primer momento en que la vi, desde el primer momento en que tuve una pequeña conversación con ella. Sentí que ella era la mujer que yo anhelaba para tenerla como esposa. Y doy este testimonio porque no fue fácil, hubo retos. Ella tenía sus costumbres, yo tenía las mías. Ella pues era una mujer muy servicial en todo y ha sido siempre muy servicial en todo. Dios la bendiga. Tenía sus defectos, como yo los míos, en abundancia también. Nos tocó ir puliendo esos defectos el uno con el otro, trabajando en esos defectos para poder
fortalecer nuestra relación. Pero aún y cuando hacíamos nuestro mejor esfuerzo para vivir bien, no faltaban discusiones, no faltaban enfrentamientos en algunas cosas que no estábamos de acuerdo. A veces contendíamos por cosas pequeñas. Pero al transcurrir de los años, quiero decirles que el amor en nosotros fue más fuerte que nuestros errores. El amor en nosotros fue más fuerte que todas las discusiones que teníamos, que todos los desacuerdos. Y ese amor nos ha llevado a que estemos ahorita. Ya nuestros hijos, gracias a Dios, se fueron, ya cada uno tiene su hogar, a Dios sea la gloria por ello. Pero la bendición máxima que mi esposa y yo tenemos es que estamos juntos. Podemos disfrutar cada día lo que comemos, aunque sea humildemente, pero lo comemos con amor, con paz, con alegría, con gratitud en nuestro corazón. Les repito, no fue fácil. Ahorita voy a ampliar esto conforme vaya dando el estudio. Voy dando algunos ejemplos también de algunos errores que cometemos, que se cometen. Muchos de esos errores son por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Muchos de esos errores se cometen porque uno no conoce realmente el temor de Dios. Y hoy quiero decirles que vamos a tomar como base para iniciar este estudio, el orden de Dios en el hogar, el Salmo 127.1. Salmo 127, versículo 1. Y la palabra del Señor nos dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Oiga bien esto. Si Dios, si el Señor, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en el hogar que está por formarse o que se está formando, si Dios no está ahí, a final de cuentas, vano va a ser todo el esfuerzo, el trabajo. Y no solamente en el aspecto humano, sino en el aspecto espiritual también. No va a haber ruina más grande en aquel día, en el día del juicio, que una familia, por muy moralista que haya sido, por muy dadivosa que haya sido, pero si no vivió en el temor de Dios, si no vivió conforme a la voluntad de Dios, en aquel día se van a llevar una sorpresa muy desagradable. Entonces, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora bien, uno de los retos más grandes que tenemos nosotros como cristianos, usted que inicia en el conocimiento de la palabra de Dios, uno de los retos más grandes es que tenemos en esta vida como pareja, con nuestro cónyuge. Uno de los retos más grandes es formar un hogar conforme a la voluntad de Dios. Es formar un hogar en el temor de Dios. No es fácil, es complicado. Por eso es que cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, hay muchas cosas que en nuestro interior Dios empieza a ordenar. ¿Cuán difícil es que haya un buen matrimonio cuando los cónyuges están heridos, cuando los cónyuges traen heridas del pasado y esas heridas no han sanado? Muchas veces uno de los cónyuges o tal vez los dos buscan refugio el uno hacia el otro, a ver si las heridas que traen sanan, y desgraciadamente sucede que es peor todavía. Las heridas se hacen más fuertes, más graves. Ahora, formar un hogar conforme a la voluntad de Dios es un reto muy grande, pero es un reto que vale la pena. Es un reto el cual todos nosotros como cristianos tenemos que asumir. Tenemos que luchar. Y recuerde, acabamos de leer el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa,
en vano trabajan los que le edifican. Les pregunto, ¿por qué uno comete tantos errores? ¿Por qué uno comete tantos errores cuando está formando el hogar, cuando se está formando el matrimonio, cuando se está consolidando el matrimonio? ¿Por qué uno comete tantos errores? ¿Por qué uno hiere tanto al cónyuge? ¿O por qué uno se deja lastimar o herir tanto por el cónyuge? ¿Por qué tantos errores? ¿Por qué muchos de nosotros, en vez de llegar al hogar ya casados, muchas veces optamos por vivir en fornicación? Ya decimos, bueno, yo en vez de casarme prefiero vivir en unión libre. El Señor no le llama unión libre. La palabra de Dios le llama fornicación, y la fornicación es un pecado grave que nos separa de la presencia de Dios. Se ha puesto de moda eso de que, bueno, si nos funciona, nos casamos, y si no, cada quien por su lado. Desde ahí es un mal inicio de esa relación de pareja o de ese hogar que se quiere formar. ¿Qué pasa cuando la persona sale embarazada, cuando la mujer sale embarazada? El hombre muchas veces dice, es que yo no quiero este compromiso, mejor me voy. Vivía en fornicación solamente, vivía en pecado y opta por irse. Ahora, ¿por qué algunos matrimonios también al poco tiempo de casarse se divorcian? ¿Por qué no dura el matrimonio de ellos? Y cada una de estas preguntas que les estoy poniendo en la mesa tienen respuesta. Y esa respuesta es muy simple. Porque Dios no está en ese hogar. Porque Dios no está edificando ese hogar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted puede ser una persona muy trabajadora y su cónyuge también. Y los dos salen a trabajar. Los dos procuran hacer lo mejor que pueden, pero no les da resultado porque se enfocan solamente en el materialismo. Se enfocan solamente en buscar la felicidad mutua, pero sin tomar en cuenta a Dios. Y si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso sucede cualquier tentación y ya la persona resbaló, cayó y se acabó el hogar. Porque Dios no estaba en ese hogar, no había temor de Dios en ese hogar. Ahora les preguntaba, ¿por qué uno comete tantos errores cuando está formando el hogar, cuando está formando el hogar? Bien, porque no dejamos que Dios lo edifique, no le dejamos el lugar a Dios. Nos acordamos de todo. Mire, muchas veces cuando la persona no tiene a Cristo, cuando la persona no tiene a Dios en su corazón, uno está habituado ya sea a emborracharse, a andar en los bailes, a maldecir, a pelear, etc. ¿Cómo se puede formar un hogar? ¿Cómo se puede consolidar un hogar sin el temor de Dios en el corazón? Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cómo podemos nosotros formar un hogar cuando traemos tantas heridas? Por eso maldecimos, por eso nos llenamos de amargura y afectamos a nuestro cónyuge. Porque nos hace falta el amor y la sabiduría de Dios. Nos hace falta que el Señor edifique nuestra casa a través de su amor y a través de su sabiduría incomparable. ¿Por qué muchas veces la gente, en vez de casarse, la otra pregunta que hacía, en vez de casarse prefiere vivir en fornicación? Porque viven ajenos a la voluntad de Dios. Porque piensan únicamente con su mente carnal, pero no miran lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no está en sus vidas. Qué difícil es la relación de dos cónyuges que, aunque en apariencia están enamorados,
En apariencia se quieren mucho, pero no hay temor de Dios en sus vidas. Y por eso fácil llega la infidelidad a ese hogar. Fácil llegan las mentiras a ese hogar. Pero Dios llega para ordenar nuestros pasos. Llega para ordenar nuestras vidas, para poner paz en nuestro hogar. Entonces, ¿por qué algunos matrimonios al poco tiempo de casarse se divorcian? Porque se dejaron llevar más por los deseos de la carne. Nunca consultaron a Dios para saber si era esa la persona indicada para ellos. Recordemos que Dios desde el principio empezó a ordenar todo. En el principio creó Dios, dice la Escritura, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Dios empezó a ordenar todo, a poner en orden todo. A poner orden a todo también. Y en el hogar, en el matrimonio, no es la excepción. El Señor también, a través de su bendita palabra, hoy llega a usted para empezar a ordenar su casa, para empezar a ordenar su vida. ¿Cuántas veces usted ha querido tal vez tratar con más ternura a su cónyuge? ¿Cuántas veces el esposo está en su trabajo y dice, ahorita que llega a la casa le voy a decir a mi esposa palabras que ella nunca ha escuchado de mí y a través de ella quiero expresarle mi amor, mi cariño hacia ella, mi admiración hacia ella? Pero cuando llega a la casa, de repente ve cualquier situación y se le fue esa inspiración que traía para hablarle a su esposa como nunca le había hablado. Por otro lado, la esposa también está bien esmerada limpiando la casa, preparando la comida y anhelando que llegue el marido. Y se arregla, se peina diferente, se pone una ropita que nunca se había puesto para que el marido le preste atención. Y el marido llega y parece que ni en cuenta. Ni cuenta se dio de que la mujer había arreglado todo, había detallado todo y ella misma se había arreglado. Tal vez llegó y se interesó más en ver la televisión o en ver el teléfono o en saber de cuánto llegaron las utilidades que hay que pagar, las deudas, etc. Y a veces eso es frustrante para el cónyuge también. Por eso, al llegar Dios al hogar, empieza con su amor y con su sabiduría a ordenar, a poner en orden ese hogar. Y qué bonito es abrirle el corazón a nuestro Señor, el corazón a nuestro Dios. Les decía que les iba a dar un testimonio. Esto lo voy a hacer como introducción en este día. El tiempo se nos va rápido, ¿no? Lo voy a hacer como introducción en este día. Mire, cuando yo conocí a quien hoy es mi esposa, recuerdo que la vi por primera vez, me gustó muchísimo. Sentí que mi corazón ya era para ella, para no darle tantas vueltas al asunto, ¿no? Era para ella. Y buscaba ocasión para acercarme, para hablar con ella. Hasta que se presentó la oportunidad pude hablarle. Y con timidez y todo, y con el temor de que me rechazara, pues me le declaré y gracias a Dios que ella me dijo que sí. Empezamos desde ahí la relación. A los pocos días, tal vez, si tardamos unas 3 semanas de novios fue mucho. Ella, y quiero decirlo con honestidad, y esto se lo he dicho también a ella, yo realmente a los 21 años que tenía, yo no pensaba casarme. Yo pensaba, es más, yo no quería ni enamorarme siquiera. Yo tenía otros planes. No quería
compromisos. Y yo recuerdo que llegó un día en que la iba a dejar a su casa y esa iba a ser la última vez que yo la iba a ver. Ya no quería seguirme enamorando más de ella, no quería que ella tomara un lugar en mi corazón que después yo no pudiera rechazar, no pudiera desechar. Entonces me acuerdo que iba para dejarla en su casa y ya cuando estábamos cerca de ahí le dije, mira, yo ya me voy. Ella no sabía lo que había en mi corazón, solamente Dios lo sabía y yo. Pero me acuerdo que ese día ella me agarró y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya me quiero ir contigo. Yo quiero estar contigo. Pero no tengo dónde llevarte, dónde meterte, donde... No importa, donde sea, yo quiero estar contigo. Y no es tan fácil para uno. Recuerdo que quise llevarla con una de mis tías para que se quedara ahí con ella y pues yo, aunque se oiga fuerte, pero pues yo quería deshacerme de ella. Aunque sentía que la amaba, pero por esa razón yo ya no quería seguir con la relación. Quería romper eso porque yo me había propuesto no amar a nadie. No estaba preparado para eso. Pero los planes de Dios son diferentes. Entonces, cuando le iba a llevar con mi tía me dice, no, yo quiero irme donde tú estés, no que tú me dejes por acá. Total que llegamos a la casa, era una humilde vivienda lo que yo tenía. Digo, no tengo nada que ofrecerte. Esto es lo único que yo te puedo ofrecer, un pequeño cuarto. No tengo nada que ofrecerte. Digo, no estoy preparado para esto. Y bueno, quiero decirles que desde ese tiempo en que ella tomó esa decisión de vivir conmigo, de estar conmigo, pasaron unos años, tuvimos nuestras diferencias, unas diferencias fuertes, nacieron nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando nos fuimos a vivir a Houston, Texas, aunque conocíamos el Evangelio, el Señor había hecho muchos milagros. No nos habíamos bautizado. Y llegó el momento en que nos hablaron de la palabra de Dios ahí en Texas y nos hicieron la invitación a una iglesia. Por esta razón estoy dando este testimonio, porque quiero decirle cómo Dios vino a poner orden en la vida de mi esposa, en la vida mía, en nuestro hogar. Vivimos en fornicación por varios años. Cuando empezamos y viví en fornicación, quiero decirle con toda sinceridad, viví en fornicación porque yo no sabía lo grave que era delante de Dios vivir en fornicación. Yo no sabía qué tan grave era ese pecado. Yo ignoraba lo que decía la palabra de Dios. Y un día llegaron para hacerme la invitación a la iglesia. Y me gocé tanto con la predicación de la palabra del Señor que decidí seguir asistiendo a la iglesia, oír la predicación, caminar con Dios. Y recuerdo que me dijo mi esposa cuando la invité, me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir. Ve tú. Yo tengo mi iglesia. Y a mi iglesia yo no la voy a dejar. Si tú quieres ir donde estás, ve. Pero yo no. Está bien. Yo seguí adelante. Después mi esposa me dijo, despertó de un sueño muy fuerte que tuvo. Y me dijo, ¿sabes qué? Te quiero acompañar a la iglesia. Porque yo siento que Dios me habló. Y después me dice,
sí voy a ir, pero sabes que siempre no voy a ir a tu iglesia, voy a ir a la mía. Le digo, ok, está bien. Pero ve, con el paso de los días decidió ella acompañarme y decidimos bautizarnos juntos. Pero antes de bautizarnos, el pastor nos habló claro y nos dijeron, nos dijeron a mi esposa y a mí, más bien nos dijo el pastor, si ustedes no se casan, yo no los puedo bautizar, porque ustedes están viviendo en fornicación. Y la fornicación es un pecado grave en la presencia de Dios. Entonces, para que yo los case, más bien para que yo los bautice, necesito que se casen. Yo amaba a Dios, yo sentía ya la presencia de Dios, yo sentía una gran necesidad de bautizarme. Y le dije a mi mujer, le voy a decir así porque antes no era mi esposa, ¿no? Le dije a María Rojas, le dije, ¿sabes qué? Necesitamos casarnos, porque yo quiero ser bautizado. Y me dice ella, yo también me quiero bautizar. ¿Y sabe qué? Alabo a Cristo Jesús, porque pudimos salir de la fornicación, de ese pecado grave en que vivíamos mi esposa y yo. Ignorábamos qué tan grave era, yo ignoraba qué tan grave era, a los ojos de Dios. Pero por la bondad de mi Señor Jesucristo y la paciencia de este pastor que nos estuvo enseñando la palabra de Dios, él nos llevó al registro civil allí en Houston. Ahí nos casamos, mi esposa y yo, en 1985. Y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida la cual ahora yo me doy cuenta y me pregunto, ¿por qué desperdicié tantos años? ¿Por qué no recibí al Señor Jesucristo en mi hogar? Me hubiera ahorrado tantos problemas, tantos dolores de cabeza, tantos sufrimientos, tantas lágrimas que eran en vano. Sin embargo, ahora me doy cuenta que Dios tiene el tiempo perfecto para todo. Y que el Señor me permitió casarme, bautizarme y darme este hermoso ministerio del pastorado. Y alabo a Dios por ello, porque Él es bueno. Mi esposa se convirtió para mí en una gran mujer, una gran esposa, una ayuda idónea para el ministerio. Y todo esto es don de Dios, es un regalo de parte de Dios. Pero el Señor tuvo que llegar para ordenar la casa, sacarnos de la fornicación en que vivíamos. Recuerde, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. De ahí hubo luchas, no se acabaron, hubo diferencias, pero Dios nos estaba puliendo para el ministerio, Dios nos estaba preparando para el ministerio. Y hoy más que nunca quiero agradecerle a mi Dios y Padre, porque Él llegó a mi hogar, empezó a ordenar todo, empezó a poner en orden todo. Nos ha dado paz a mi esposa y a mí en el hogar. Nos ha dado ese amor que viene del mismo Dios. Dios es amor. Ese amor ágape. Ese amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor con el cual ahora podemos ver las cosas, mi esposa y yo, de una manera diferente. Yo quiero invitarles. Si usted tal vez está viviendo en fornicación, no se ha querido casar, o la otra persona no se ha querido casar, el cónyuge no se ha querido casar, piénsele seriamente. ¿Quieren que Dios entre en su hogar, que Dios ponga orden en su hogar? Empiece por ordenar su corazón, ordenar su relación de pareja. Cásense y el hogar va a ser grandemente bendecido. No dejen pasar un tiempo más viviendo en fornicación, porque el Señor puede venir en cualquier momento o la muerte puede llegar en cualquier momento. Y la paga del pecado es muerte.
Una vez que ustedes se casan, se bautizan, el Señor entra a reinar en su hogar y ustedes van a vivir la diferencia. Ya no hay peso en nuestra conciencia de que si el Señor viene y nos sorprende en fornicación, ya no estaremos para siempre con Él. Estaremos destituidos de su gloria. Y aquí el punto está en que arreglemos nuestra vida delante de Él. Arreglemos nuestro hogar. Dejemos que Él tome el señorío en nuestra casa. Que Él nos lleve hacia adelante cada día. Alabo a Cristo por su bondad. El día de mañana ya voy a entrar más de lleno. Quería dar este testimonio en cuanto a mi persona, de lo que yo viví. Esto no es algo que yo estoy tomando de alguien más, no, es de lo que vivimos mi esposa y yo. Sí, luchamos, queríamos tener una buena casa, buenos muebles, etc. Pero nos olvidábamos de lo más importante, dejar que Cristo entrara a reinar en nuestro hogar. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El día de mañana vamos a continuar, hermanos, ya más de lleno en este tema, y espero estén atentos porque vamos a hablar de los propósitos por el cual Dios formó al hombre y a la mujer, para qué los unió, para qué los creó. El día de mañana vamos a hablar de todos estos propósitos, los cuales Dios sigue teniendo para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos, y un saludo especial para todos. Dios les guarde. Su amigo y servidor Raimundo Rojas.